Ahora sí, estoy grabando, vamos a ver cómo va. Buenos días con todos, bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase. Vamos a avanzar rápidamente, ¿ok? Estoy probando con la iluminación, si vean todo lo que tengo acá, tengo la tablet, tengo la laptop, tengo mi teléfono y tengo un foco y un foco ya. O sea, parece un estudio de grabación. Pero lo importante es, muchachos, que avancemos y tratamos de que las clases cada vez sean lo mejor posible, ¿no? Para ustedes más que todo. El día de hoy vamos a avanzar los triángulos rectángulos notables. La semana pasada, debido a que nos complicamos un poquito en el tema de divisores, los números primos y compuestos, pues simplemente no avanzamos lo que era geometría. Entonces esta semana probablemente tengamos un seminario para recuperar esa parte y ya luego vamos a avanzar lo que respecta a triángulos rectángulos notables. Muy bien, como ya saben, con este micrófono los escucho, si yo me lo quito ya no los escucho, ¿ok? Para avanzar rápidamente. Como estoy grabando, lo que les pido por favor es que si tienen algunas preguntas, las hagamos 5 minutos antes de terminar. Hoy día vamos a avanzar rápidamente lo que tenemos que hacer hoy. Muy bien. Triángulos, rectángulos notables. Ya han estudiado todos un poco sobre Pitágoras de Samos, ¿no? Matemático, filósofo griego de la isla de Samos, por eso es Pitágoras de Samos, ¿ok? Fundó la escuela pitagórica y muchos creen que no existió nunca Pitágoras de Samos. Es muy conocido por su teorema, ¿no? El teorema de Pitágoras, que indica que el cuadrado de la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ok? Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. De hecho, esa pregunta fue pregunta de admisión para algunas universidades hace muchos años. O sea, profesor, me preguntaban cuál era el teorema de Pitágoras. No, te preguntaban básicamente la demostración. ¿Cómo demuestras que esa propiedad, que ese teorema es real? Bueno, hay muchas demostraciones. Entonces, muchos estudiantes se esmeraron en demostrarla para poder ingresar a la universidad. Una de las más famosas es con las áreas, ¿no? Área de un cuadrado más el área de otro cuadrado, si todo lo mueves, te va a dar el área de la hipotenusa, que es otro cuadrado. Es una de las más famosas. Pero bueno, vamos a nuestro asunto. El tema de hoy radica en resolver, en investigar, en explicar sobre el teorema de Pitágoras y sobre los triángulos rectángulos notables. Entonces aquí vamos a iniciar con la primera parte. Aquí iniciamos con triángulos rectángulos. ¿Ok? Sí se nota, ¿no? Así se nota acá. Triángulos notables. ¿Ok? Se asume ya que los triángulos notables son rectángulos. Si no, pues no se podría, ¿no? Triángulos notables. ¿Se ve, no? Perfecto. Muy bien, profe. Triángulos notables. Cuando hablamos de triángulos notables, ¿de qué nos estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, profe? Bien. Veamos lo siguiente. Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Profe, ¿qué cosa es un triángulo? Un triángulo es la unión de tres puntos no colineales unidos mediante segmento de recta. Esa es la definición de un triángulo. Ya está, profe. En este caso en particular, voy a estudiar los triángulos rectángulos. Significa, pues, que el ángulo que forman dos de sus lados es 90 grados. Por eso decimos que es rectángulo. Muy bien. Como todo triángulo, tiene propiedades. En este caso, profe, ¿qué propiedades tiene este triángulo? A ver, profe, veamos qué propiedades tiene este triángulo. Bueno, tenemos un par de ángulos. Por ejemplo, profe, tenemos este angulito de aquí y este angulito de aquí. Recuerdan, muchachos, que esto has visto el año pasado. De todas formas, vamos a recordarlo más adelante. La suma de los ángulos internos en un triángulo rectángulo, ¿cuánto valía? 180. Esa es propiedad. Profe, si este angulito ya vale 90, se asume que estos ángulos también tienen que sumar 90 para que la suma total de ángulos sea 180. Perfecto. Entonces le voy a poner un ángulo cualquiera. Si a este le pongo alfa, a este le voy a poner teta, profe. Ya tengo el ángulo alfa y teta. Alfa y teta. Ya está, profe. Alfa, teta, 90. Perfecto. Profesor, para seguir iniciando, hay algunas cositas que hay que poner, claro, siempre. Por ejemplo, profe, a esta partecita, que está acá, le vamos a denominar lado del triángulo, pero le llamaremos un cateto. Cateto, cateto, hipotenusa.
Pero eso se estudia con mayor complejidad en trigonometría. De todas formas, acuérdate que se llama cateto. Y este de aquí, profe, también cateto. Y el más grande, profe, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Profesor, ¿y qué cosa es cateto adyacente y cateto opuesto? Eso es en trigonometría. Todavía no lo vamos a ver. Es trigo. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. Profesor, una propiedad interesante que usted dijo es que la suma de los ángulos en un triángulo es 180. ¿Es verdad? Entonces, aquí yo podría decir lo siguiente. Profe, 90 grados más alfa más teta tiene que ser igual a 180, profe. ¿Es correcto? Es verdad. Eso es correcto. Este 90 que está en un lado, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ¿sí o no? Alfa más teta es igual a 180 menos 90. ¿Cuánto vale 180 menos 90? 90, pues. 90. Entonces, profe, alfa más teta vale 90 grados. Esta es una de las propiedades, de las consecuencias de la suma de ángulos internos. Ok, profe. Importante. Una cosita, a ver, muchachos, ¿quién lo sabe? Cuando dos ángulos suman 90, ¿cómo se llaman? Recto. No, no se llaman rectos. Llano. Interno. ¿Llanos? ¿Internos? Son internos, pero ¿cómo se llaman aquellos ángulos que su suma es 90? ¿Alguien? Ángulo recto. Ángulo recto es solo uno. Se llaman complementarios. Rectos. No. Complementarios. Lo hicimos a la primera semana de marzo. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es 90. Ah, ya, profe. Entonces aquí yo puedo decir que alfa y 90 son complementarios, sí, porque su suma es 90, son complementarios. Perfecto, profe. Ya está, bacán. Entonces sería bueno que lo coloques en una parte de tu cuaderno. La suma de dos ángulos es 90, entonces son complementarios. Y si suman 180, serán suplementarios. Perfecto. Muy bien, profe. Ya sé que la suma de alfa más teta es 90, significa que alfa y teta son complementarios, y adicionalmente, cateto, cateto, hipotenusa. Nada puede fallar, profesor. Sí. Otra curiosidad importante. La hipotenusa siempre va a ser más grande que los catetos. Siempre, muchachos. Nunca va a ser más pequeña. Ni igual. O sea, si esto vale 2, 2, este no puede ser 2. Profe, pero los triángulos equiláteros tienen lados iguales. Sí, es verdad, pero ya no sería un rectángulo. Ojo ahí. Ah, ya. La hipotenusa es siempre más grande que cualquiera de los dos catetos. Así sea por una décima, pero es más grande. Ten en cuenta eso. Muy bien. Profesor, supongamos que yo le ponga aquí la letra X, la letra y aquí la letra Z. X, Y y Z. Vamos a enunciar entonces el famoso teorema de Pitágoras, que decía lo siguiente, profe. Vamos a enunciar el teorema de Pitágoras. Veamos. Dice, profesor, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. De Pitágoras. A ver, veamos qué dice el teorema de Pitágoras. A ver, profe, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, muchachos. Dice, profe, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. X, Y y Z son números ¿qué, profesor? Una consulta, muchachos, y esto siempre sucede. X, Y y Z, ¿qué valores toman? ¿Positivos, negativos o ambos?
¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿quién dice? Por ahí dijeron ambos. ¿Es correcto eso? Ambos. Sí, ¿Qué Sí. dicen? A ver. que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya. ¿Pero será verdad? Profesor, no entendí. Yo, A ver. al ver el video no entendí muy bien porque era de ciencia. Muchachos, esta propiedad sirve para los números reales en general. Puedes poner fracciones, decimales, raíces, pero tienes que tener en cuenta que el lado de un triángulo nunca es negativo, pues muchachos. Tú no puedes caminar menos 2 metros. No se puede. Profe, pero en trigonometría, bueno, ese será otro caso. Vamos a verlo luego. Pero aquí, en geometría, los lados de un triángulo, en general, sea trigo o geo, los lados nunca son negativos. Ahora bien, quien haya visto trigonometría y haya estudiado los ángulos en posición normal, lo que significa que pones un triángulo en el plano cartesiano, entonces en ese caso sí puede ser negativo, pero la coordenada, no el lado. Para siempre, tienen que tener en cuenta que el lado de un triángulo o el lado de algo jamás es negativo. ¿Por qué es lado? Pues no puedes medir menos 2 metros. Puedes medir en fracciones, puedes medir en décimas o en radicales, pero siempre positivos. Por eso reales, positivos. Tengan en cuenta. Muy bien. Genial, profe. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Este curso qué es? ¿Aritmética? Geometría. 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 Profesor, a todos los puntos, a todas las soluciones, porque esta es una ecuación de 3 incógnitas, ¿sí o no? A todas las soluciones, a todas las respuestas que satisfacen dicha ecuación, se les llamará terna pitagórica. ¿Por qué terna? Porque son 3. Y pitagórica, porque satisfacen el teorema de Pitágoras. Tengan en cuenta eso. Terna pitagórica. Perfecto. Por ejemplo, profe, ¿quiénes satisfacen dicha ecuación? Bueno, veamos. Ejemplo. A ver, profe. Por ejemplo, si yo pongo aquí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. ¿Eso es verdad? Sí. 9 más 16 igual a 25. Significa, pues, que 3, 4 y 5 satisfacen el teorema de Pitágoras. Decimos entonces que 3, 4 y 5 son una terna pitagórica. Allá son una terna pitagórica. Fácil. A ver, vamos a probarlos. Muchachos, si yo pongo aquí 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿qué número tiene que ir aquí? ¿Quién satisface? ¿Cuál sería el otro número que falta? A ver qué dicen. No, 9 no. Ya te he dicho que la hipotenusa no puede ser más pequeña que los catetos. 209, profesor. No. A ver, suma bien. ¿Quién dice, muchachos? 17 al cuadrado. 169. Ya, 169. ¿Y qué número de cuadrado te da 169? 13. 13. Muy bien. 13 al cuadrado. Significa, profe, que 5, 12 y 13 forman otra terna pitagórica. Perfecto. Y así podremos dar más. Por ejemplo, profe, con radicales, claro. Por ejemplo, ¿quién sería con radicales? Con radicales tenemos, por ejemplo, a ver, veamos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a raíz de 5 al cuadrado. Ah, ya está, profe. E inclusive, este es un triángulo notable. Este es el triángulo de 37-53. Y este es el triángulo ¿de qué? De 53 medios. Ah, este investiga, mañana lo vamos a ver. Pero hay triángulos muy interesantes que a partir de la relación de sus lados
puedo calcular entonces la hipotenusa, sin estar utilizando ya el teorema de Pitágoras. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, Profe, yo. dime, Caleb. Profesor, Dime. ¿cómo se llaman? No te escucho, habla más fuerte. Vamos a operar los radicales y esas cosas, porque yo he hecho triángulos notarios y A ver. me venían de operaciones de radicales y eso. Y también me salía de radicales casi imposible. Ya, pero no vamos a trabajar con muchos radicales. Era un ejemplo nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera parte? ¿Alguien tiene una pregunta? Profesor, ¿qué es el seno y el coseno? No, profesor, nada. Muy bien. Con respecto al tema, Caleb, todavía no estamos en trigo. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el triángulo rectángulo, sus ángulos. Recuerda, alfa y teta, ¿cómo son? ¿Te acuerdas? ¿Cómo eran? ¿Alguien lo apuntó? Complementarios. Complementarios, muy bien. Porque complementan el triángulo. Muy bien, complementarios. Porque su suma es 90. Complementarios. Complementarios, ya está. Son complementarios. Complementarios. Ya está. Listo. Ahora bien, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Entonces vamos a hacer un breve repaso rápidamente. Triángulos notables. Primero hay que definir el triángulo rectángulo. Es aquel que forma un ángulo de 90, dos de sus lados o sus catetos. Tiene unos ángulos, puede ser cualquiera, alfa y teta en este caso. Y decimos que alfa y teta suman 90 por la propiedad de los triángulos, que su suma de ángulos internos es 180. Pero cuando dos ángulos suman 90, decimos que son complementarios. Como en este caso, alfa y teta son complementarios. Muy bien, profe. Alfa y teta son complementarios. Luego, hemos definido o hemos dicho que los lados de cada triángulo reciben el nombre de cateto, en especial solamente del triángulo rectángulo, ojo, no de cualquier otro triángulo. Y la parte más grande es la hipotenusa. Ok, profesor, luego de eso hemos enunciado el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras indica que el cuadrado de los catetos más el otro cuadrado del cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y todo número que satisface dicha ecuación recibirá el nombre de terna pitagórica. De hecho, los tres números que satisfacen reciben el nombre de terna pitagórica. Este teorema funciona para cualquier valor real, o sea, significa para cualquier número positivo, natural, perdón, o fracción, o un número irracional, pero positivo, no negativo, porque los lados de un triángulo jamás pueden ser negativos, estás midiendo longitudes. Perfecto. Otra cosa importante, ¿cómo nace el teorema de Pitágoras? En la antigua Grecia, cuando se forma la escuela pitagórica, los pitagóricos querían encontrar la diagonal de un cuadrado del lado 1. Y cuando ellos querían encontrar la diagonal, entiéndase por diagonal, supongamos que este es un cuadrado, su lado es 1, recuerden que un cuadrado tiene todos los lados iguales. Bueno, ellos querían encontrar esta diagonal. Y se encontraron con el gran dilema que aquí la diagonal no podía ser calculada con sus números que tenían. Es así como nace la raíz de 2, que es un número irracional. ¿De dónde sale ese número irracional? A partir que los pitagóricos querían encontrar la hipotenusa de un cuadrado del lado 1. Es toda una historia que veremos más adelante en aritmética. Hasta ahí terminamos esta primera parte. ¿Hay alguna duda?
No, profe. No, Vale, excelente. El día de mañana vamos a ver los casos notables de los triángulos. El caso 30 y 60, 45 y 45, 37 y 53. Esos son los más importantes por el momento. Ya luego hay 53 medios, 37 medios, 45 medios, 74 grados y así 82 y 8. Hay un montón de triángulos muy importantes. Pero por lo pronto vamos a aprender solamente 3. 30 y 60, 45 y 45, 37 y 53, que son los más populares. ¿Qué les pido para mañana? Que repasen el teorema de Pitágoras, es importante, porque mañana ya no lo voy a enunciar, simplemente lo vamos a utilizar. Otra cosita importante es que entiendan que solamente se puede aplicar a triángulos rectángulos. Evidentemente hay una variación del teorema de Pitágoras, pero ya no es una igualdad, sino una desigualdad, o sea, una inecuación. Para triángulos acutángulos o obtusángulos. Eso no se ve todavía, se ve muchísimo más adelante. Si no hay ninguna consulta, entonces nos quedamos ahí, muchachos. Nos vemos mañana, esperando que les haya gustado, ¿ok? Tengan en cuenta, eso sí, tengan en cuenta que hay que repasar toda esta primera parte. Y esto también, porque de alguna forma necesitaré saber que alfa y teta son complementarios para poder encontrar los ángulos, porque en base a los ángulos voy a encontrar los lados, ¿ok? El teorema de Pitágoras va muy enlazado a los ángulos, más que todos los triángulos notables. Si yo sé los ángulos, ya no necesito de Pitágoras, automáticamente puedo encontrar los lados si es un triángulo notable, ¿ok? Para no usar Pitágoras. Pero si no te aprendes los triángulos notables, entonces tendrás que aprender, no tendrás que aprender, sino tendrás que hacer más ecuaciones con Pitágoras, lo cual aumenta el proceso. De ahí es que con los triángulos notables reduzcamos o se reduzca el procedimiento que avances en cualquier otro problema. Muy bien, nos quedamos ahí, muchachos. Espero que hayan respondido el foro. Ok, recuerden que tienen hasta las 2:30 y nos vemos mañana. Cuídense, nos vemos. chao, teacher. No, profesor, Muchachos, cuídese. cuídense. Chao, teacher. Cuídense, muchachos. Le voy a tomar foto y Chao. lo mando ahora. Chao. Chao, chao. ¿Ya terminó? Sí, porque es hasta las 10. Ujú.